Ya, pueden observar. Supongo que lo han terminado, además, pregunta, ¿no? Porque si no tienen que acabar los chicos también ustedes, tienen que poner su parte, no simplemente es el docente. Entonces, vamos a trabajar acá. Dice una copa esférica aislada de radio R lleva una carga total de Q, ¿no? Distribuida sobre una superficie, determina la fuerza eléctrica que esta distribuye, que de esta distribución, ¿no? Ejerce sobre una carga puntual Q. La fuerza te está pidiéndote, ¿no? Ubicada en el centro del cono, ¿no? Debe ser centro de la copa, ¿no? Entonces, vamos a copiarnos esto para ahorrarnos el dibujo, ¿ya? Entonces, un poquito lo vamos a agrandar para que podamos analizar el gráfico. Es todo, ¿no? Lo que podemos hacer acá. Entonces, lo que vamos a hacer acá, jóvenes, es justamente trabajar eh, perdón, analizar una pequeña diferencial en ese punto. Como es una semiesfera aislada, entonces vamos a tener que calcular y determinar la fuerza eléctrica que ejerce ubicada en el centro, ¿no? Entonces me está pidiendo calcular en el centro la fuerza eléctrica, ¿sí o no? ¿Cómo vamos a determinar esa, la fuerza eléctrica? Entonces tenemos que analizar una pequeña diferencial, jóvenes, ¿no? Entonces, de esta forma, ¿no? ¿Cómo sería la diferencial? Pero como se trata de una copa, de un sector circular, hemos hecho un ejercicio parecido anteriormente, ¿no? Hemos hecho un ejercicio, ¿cómo se va a determinar en este caso, ¿no? A ver, vamos a ver este caso. Ya, me está pidiendo justamente el campo, digo, el potencial eléctrico, ¿sí o no? En ese punto, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer justamente en acá, hacer un análisis, ¿no? Es como, digamos, vamos a ver esta partecita de acá, vamos a agarrar esta parte, como está, aprovechamos este radio R, ¿no? Entonces, aprovechamos esa distancia. Si decimos que desde este punto, yo lo voy a trazar una distancia más o menos que tenga esta forma. Ya. Eso va a ser, pues ahora acá una distancia, va a tener un ángulo también, ¿no? Un ángulo tita, tú le puedes dar un ángulo tita. Un ángulo tita, ¿no? Muy bien. Lo que vamos a trabajar justamente va a ser todo este contorno que va a haber, vos, en forma de una esfera va a ser, o sea, de todo este lado, ¿no? O sea, vamos por acá, más o menos algo circular, ¿no? Así más o menos, es como una circunferencia, ¿no? Ah, me estoy pasando acá. Ahí está, ¿no? Esto va a ser. O sea, una pequeña franja, o sea, como decir en acá, vamos a pasar una pequeña franja, así más o menos. Lo que vamos a analizar va a ser toda esta franja, ¿no? Esta franjita, ¿no? Esta franjita vamos a analizar. Nada más, ¿no? Esa franjita vamos a hacer. Listo, nada más, ¿no? Obviamente que eso va a tener un radio, ¿no? Tú sabes que esto si vale este R profesor acá, entonces esto también tiene su radio desde acá, ¿no? Pero este lado le vamos a dar mejor así, con este valor. Este va a ser radio, le vamos a poner con un colorcito rojito. Eso va a ser el radio, ¿no? Eso va a ser radio. Muy bien. Si va a ser radio, profesor, ese valorcito, entonces, ¿qué sería acá, chicos? Bueno, mira, date cuenta, esta distancia va a leer.
Ahora, lo que vamos a hallar, este punto, mire, es como decir, este puntito, con este puntito, vamos a trabajar me está pidiendo, determine la fuerza, o sea, vamos a tomar una fuerza eléctrica, te está pidiendo la fuerza eléctrica, ¿no? Te está pidiendo, oye, ¿quién está hablando? Hay un ratito, por favor, alguien está hablando. Ya, entonces lo que vamos a hallar es ese valorcito, ¿no? Va a ser, te está pidiendo determinar la fuerza eléctrica, ¿no? Entonces, justamente vamos a pasar desde este punto. Es analizar, es como una pequeña, de todo, es como analizar de toda esta franjita, todo esto, ¿no es cierto? Es como puedo agarrar de acá, de este lado, entonces estoy agarrando ese extremo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la fuerza va a ser en este punto, digamos acá, esta fuerza. Ahí va a ser. Si tú quieres, podías agarrar de acá también, ¿no? Si tú te das cuenta, podías agarrar de este lado. Entonces va a ser la fuerza eléctrica, jóvenes, simplemente la fuerza eléctrica va a ir en ese sentido, ¿no? Ahora, como es circular, si tú te das cuenta, también podemos analizar de este punto a este punto, ¿no? Entonces, no simplemente de ahí. Entonces, también si nosotros lo prolongamos esto, de repente va a haber un ángulo también, ¿no? Ese mismo ángulo, tita acá, ¿no? Es el mismo ángulo, ¿no? Estoy asumiendo que es el mismo ángulo. Entonces, como es el mismo ángulo, entonces, ¿qué va a hacer acá? Entonces, la fuerza eléctrica va a ir de este punto a este punto. También podríamos hacer, ¿no? Profesor, acá, eso va a ser el análisis, ¿no? El análisis de este valor. Pero para que no haya duplicidad, ¿te acuerdas? Para que no haya duplicidad, no analicemos, simplemente agarremos este valorcito, ¿no? Agarremos la fuercita en el eje X nada más. De repente en el eje X, ¿no? En cada uno de ellos nada más. Los agarremos esa fuerza en el eje X. Si vamos a agarrar o sea, es como decir, tomar del punto de 0 a pi medios nomás. Ya no vamos a tomar el valorcito de cómo se llama, de la fuerza total. Entonces, hay un ratito, un ratito. Entonces, el valorcito de la fuerza total. Entonces, similarmente creo que hay que hacerlo de esta forma, ¿no? De esta forma. A ver, un ratito, por favor. Pero si nosotros resolvemos sin analizar analíticamente acá, sin analizar, también se puede ver este caso, ¿no? Este caso es importante porque si nosotros resolvemos analíticamente esta esfera, entonces no hay ningún problema acá. ¿Por qué, profesor? Porque justamente se trata de una esfera de acá uno solo, ¿no? Ya vamos a analizar qué es este caso, ya vamos a ver, pero va a ser de 0 a pi medios, ¿no? De 0 a pi nomás. Entonces, esto va a ser la fuerza. Pero esa fuerza, jóvenes, vamos a tener que descomponer en dos componentes, ¿no? Sería la fuerza en el eje X y la fuerza en el eje Y, ¿no? Así va a ser. La fuerza en el eje X y la fuerza en el eje Y. Si esto es un ángulo 90 grados, esto va a ser el ángulo de tita, ¿no? Entonces, esto va a ser el ángulo de tita, ¿no? Si tú quisieras. A su costado, a su frente, ¿qué sería? Entonces, simplemente la diferencial de la fuerza por el coseno del ángulo, ¿no? Y a su costado sería diferencial de la fuerza por el seno del ángulo, ¿no? Nada más te está pidiendo eso, ¿ya? Entonces, la fuerza, tú sabes que entonces la fuerza total, la fuerza es en forma, eso sí, simplemente va a ser, sería la fuerza de quién, de la fuerza por el coseno del ángulo en la dirección de I, ¿no?
pero sería negativo, ¿no? Más simplemente la diferencial de la fuerza sería por el seno, simplemente, y está yendo para abajo en la dirección menos J, ¿no? Ahí está. Eso va a ser nada más la fuerza de cada uno. Entonces ya calculamos eso todo, ¿no? Ahora, mira, esta distancia, esto vale R, hemos dicho, ¿no? Esto vale de radio R, ¿no? Acá está. Radio R las dado. A ver, creo que no nos conviene que sea eso, ¿no? Mejor lo cambiamos, mira, para que sea por notación. Esto simplemente lo borramos. Esto lo borramos, ¿te parece? Y acá le ponemos el ángulo. ¿Por qué, profesor? Mira, porque me conviene que sea tita el ángulo. Esto hace tita, ¿no? Ya está ya. Entonces, si es tita, entonces a su costado sería, esto sería coseno y esto sería seno, ¿no? Entonces, mira, para que no haya problemas. Si no, no vamos a poder calcular, ¿no? Esto va a calcular, ¿no? Esto va a ser así también. Ya. Entonces, mira, hacemos, ¿no? Y acá. A su costado, esto va a ser el ángulo de tita, ¿no? Entonces, esto va a ser tita, entonces ya no sería este valor. Esto ya no es tita, sino simplemente esto va a ser tita. A su costado, ¿qué va a ser? Entonces, simplemente a su costado sería la diferencial de la fuerza por el coseno del ángulo. Entonces, acá sería la diferencial de la fuerza por el seno del ángulo, ¿no? Esto le damos un valorcito de esta distancia, un valorcito, digamos, un A, lo que tú quieras, ¿ya? Un valorcito A, pero el A que sea notorio. A. Entonces, si yo tengo que esto vale por R, el ángulo, ¿cómo sería? Entonces, simplemente A, acá sí le pongo A, profesor, esto es igual R veces ¿quién? A su frente sería seno del ángulo. Seno del ángulo. Este es todo, es una longitud. Obviamente que esto es la diferencial del ángulo y tiene simplemente también la diferencial de toda esta superficie, ¿no? De toda esta superficie. No, nada más, ¿no? Entonces la diferencial de toda esa superficie. Entonces calculamos esa fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos acá? Entonces, probamos, no es que probemos, sino vamos a verificar cuál es el ángulo que se va a ver, ¿no? Entonces, mira, esta superficie S, tú sabes que la superficie S, la diferencial hemos hablado más antes de eso, ¿no? Simplemente vale cuánto. No es común esto, jóvenes, no es como como hemos dicho, no es como un anillo, ¿no? En cambio, es toda una superficie. Entonces, simplemente va a ser, si tú dices acá, ya, mira acá. ¿Tú sabes por qué? Mira, este es el superficie. Esto dices que el área, pues, ¿por qué es? Simple el área vale pi por r al cuadrado, nada más. ¿No? Pi por r al cuadrado. Por la diferencial, entonces, simplemente sería 2 pi por r diferencial de r nada más. Entonces, a esto le vamos a llamar, chicos, a este valorcito, a todo esto sería el radio, ¿no? Como dice radio. ¿El radio qué? Esto vale el valorcito de A, ¿sí o no? Y estito va a ser, a esto lo vamos a ver como cambio, sería la longitud, ya la longitud. Entonces, lo que sería el cambio sería la diferencial de R, sería simplemente la diferencial de la longitud, o si no, una longitud L, ¿no? Así. Entonces, la diferencial de R simplemente sería acá, ángulo por la diferencial, no, radio por la diferencial del ángulo, porque es la diferencial de la longitud. Con este, ¿no? Es como calcular el volumen. Entonces, que simplemente reemplacemos, ¿no? Entonces, la diferencial de S sería acá. Entonces, la diferencial de S, simplemente, ¿qué sería, jóvenes? Tú sabes, ¿no? La diferencial de S es igual a cuánto. Tú le pones, ¿no? Sería 2 veces pi. ¿Por qué? ¿Cuánto vale por A? Por la diferencial, sería la diferencial de la longitud. Sería 2 veces pi por A. Pero A, profesor, ¿cuánto vale? Vale R veces por el seno del ángulo. ¿Cuánto vale la diferencial de L? La diferencial de L es simplemente radio por la diferencial del ángulo, nada más. ¿Sí o no? Entonces, ya lo tenemos, ¿no? La diferencial de la superficie. Pero ¿cómo se calcula, profesor, la fuerza? Tú sabes que la fuerza, tú sabes que la densidad, ¿no? Es como es superficial,
Este es igual a la diferencial de la carga con respecto a la diferencial de la longitud. ¿Sí? Entonces simplemente tú dices, profesor, que simplemente la carga, la diferencial de la carga es igual a ρ por la diferencial de la superficie. Ya tengo, ¿no? Entonces reemplacemos nada más. Entonces, ¿qué es la fuerza en este? Vamos a calcular la fuerza en cada uno. La fuerza para este caso, ¿no? Porque tú sabes que la fuerza total que tú vas a determinar sería la diferencial de la fuerza. Simplemente sería la diferencial de la fuerza del coseno del ángulo en la dirección de menos, no es coseno, sino seno del ángulo, ¿no? Seno del ángulo en la dirección de menos i, ¿no? Y acá sería más también la diferencial de la fuerza del coseno del ángulo en la dirección de j. Eso sería, ¿no? En la dirección de j, nada más. Ya está, pero de menos j, ¿no? Está yendo para abajo, ¿no? Eso es todo, ¿no? La fuerza. Entonces digo acá, entonces vamos a calcular simplemente una sola integral, o sea, este valor, ¿no? Y este es el segundo, ¿no? El segundo. Entonces, vamos a calcular con esto. Entonces, ¿qué digo acá? Entonces digo acá, entonces yo puedo decir a ver siquiera para el valor de quién, ¿para qué integral quiero? Para, para, para I1, ¿no? Para I1, nada más, ¿sí o no? Ya, ¿qué falta acá? ¿Qué falta? Entonces simplemente va a ser la diferencial. Mira, ojito, ¿ah? Entonces, esto voy a calcular, sería, me olvido la dirección, porque ya sé qué es, ¿no? Sería la diferencial de la fuerza por seno del ángulo de θ. Dime tú, ¿qué es la fuerza, jóvenes? Simplemente la constante o la carga. Esto, para que sea diferente, lo cambiamos, ¿no? Esto no va a ser P, esa Q, sino una Q minúscula debe ser. Entonces, todo debe ser, profesor, acá una Q. ¿Por qué lo cambiamos, profesor? Porque esto es una Q ya, ¿no? Entonces, se van a confundir, ¿no? Entonces, para que no nos confundamos, notación nada más. Esto sería la Q minúscula, la diferencia de la Q. Entonces, sería la carga. ¿Qué es la carga? Q. Por la diferencial de quién, jóvenes, por la diferencial de la Q minúscula. La distancia a este punto simplemente vale quién, R nada más, ¿no? R al cuadrado. ¿En qué dirección? Ya sea en la dirección. ¿Qué dirección? Estamos con el seno del ángulo. Ya sé que es en la dirección de menos 1, no hay problema, ¿no? Entonces simplemente despejamos, digo, reemplazamos la constante, la carga. Pero ¿qué es, profesor? La diferencial, ¿no? Ya, entonces simplemente la diferencia de la carga vale la densidad, densidad superficial, claro, por la diferencial de la superficie. La diferencia de la superficie vale todo esto, acá está. Vale 2 veces pi por r por el seno de θ por radio. Acá falta el ángulo, por la diferencial del ángulo. ¿Por quién más? Por seno del ángulo, profesor, ¿no? Es todo, ¿no? Entonces simplemente sacamos las constantes. ¿Qué sería la constante? Ah, me falta todo sobre r al cuadrado, ¿no? Si es que se pueden simplificar los r normal, mira acá, un r, con este r al cuadrado se va, nada más. Entonces vamos a tener ¿quién? Entonces simplemente ese valorcito. Esto es igual. ¿Qué saco? Saco la constante, la carga también, la densidad por 2 veces pi, nada más, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Te va a dar la integral. ¿De quién, profesor? De seno del ángulo, pero al cuadrado, porque seno por seno, seno del ángulo al cuadrado. Ah, ya, ¿de 0 a cuánto? De toda una vuelta completa, de la mitad de la circunferencia, de 0 a pi nomás, ¿no es cierto? Eso sería. ¿Cómo se resuelve, profesor, un ángulo? Este es un ángulo trigonométrico, ¿no? Pero me está diciendo que debe ser medio, ¿no? Entonces simplemente la constante K, la carga por la densidad sobre 2 veces pi. Esto, mira por acá, ¿cómo se integra? Lo vamos a tener que integrar aparte. Entonces, este integral que vamos a trabajar en acá va a ser ¿quién, jóvenes? ¿Quién? Simplemente, como es un integral doble, al cuadrado simplemente sería la integral. Tú ya sabes que es 1 menos
coseno, ¿no? Coseno de 2 veces el ángulo, todo sobre 2, ¿no? Todo por la diferencial del ángulo. Eso sería, ¿no? Uy, 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 creo que nos va a faltar campo, ¿no? Entonces vamos a, estito nomás, copiarnos, ¿ok? Para allá. Entonces, eso sería, ¿no? Entonces, de este valor. Ya, acá tenemos. Hay que integrar este valor, chicos, ¿no? Entonces, lo integramos este valorcito, ¿no? Integramos. ¿Qué más sería? Integramos. Entonces, la fuerza, la diferencial, te está dando acá, la diferencial de la fuerza en el eje X, te está dando. ¿Qué sería? Mira, ojito, ¿ah? La constante K, la carga por la densidad por 2 veces el valorcito de pi. ¿Qué sería, jóvenes? Ayúdenme acá. Chicos, E sería la integral. Este un medio lo puedo sacar abajo, mira, para que no moleste, este con esto se vampe. ¿Cuál es el problema? Entonces simplemente ya no viene el esto, ¿no? Ese 2 una constante, se va. Simplemente va a ser esta forma. Entonces, ya la integral sería esta forma, ¿no? La integral de esta forma. ¿Qué sería, chicos? Ayúdenme. La integral por la La diferencial integral del ángulo diferencial del de 0 a ángulo. pi, ¿verdad? Sí, Menos, ¿quién? menos la integral La de integral de coseno de 2 coseno veces de el 2. ángulo, ¿sí o no? Sí. Por la diferencial del ángulo. Muchas gracias, señorita. Ya, entonces, eso va a ser acá. Obviamente, evaluado de quién? De 0 a pi. Ahora, resolvemos acá. ¿Cómo sería? Ayúdenme, por favor, resolviendo. Entonces, la Mm, constante K por lambda, por este carga valor. por la... Sí. Ahí va a quedar, solo quedaría el ángulo. Entonces, Evaluando directamente, ¿no? Directo, de tita va a ser de 0 a pi, ¿sí o no? sí. Menos. Esto la integral de coseno de 2 veces, ¿qué sería? Coseno es seno, ¿no? ¿Cierto, no? Sí, será. Seno de 2 veces el ángulo. ¿A quién? Ahí entonces sería de 0 a pi nomás. ¿Sí o no? Es todo, Sí, ¿ah? Ya pero evaluamos. ¿Qué sería, jóvenes? La constante, la carga por este valor. ¿Y a qué sería acá? Pi, evaluando, ¿ah? Pi Menos cero. no cero. menos 0, ¿no? Menos 0, ¿no? Ya. Menos acá sería seno de quién? De dos. De pi menos a seno de 2 veces pi, ¿no? Dos veces. 2 veces pi, 2 veces pi, menos seno de 0, ¿no? Y seno de pi es 0, ¿no? Disculpe, ingeniero. Disculpe, no saldría ahí en la parte de la integral del coseno de 2pi, no saldría un medio, Sí, sí, porque, tienes razón, bueno, todo sobre 2. sí, Pero ya, bueno, tienes razón, ¿no? En este caso, si vamos a hablar, ¿cuánto vale esto? 0, sí. 0, 0, 0, entonces pi. Entonces la fuerza, simplemente la fuerza en el eje X simplemente te va a dar la constante K, La la carga, carga por la densidad por el valorcito de pi. Nada más. Eso sería la fuerza en la dirección de menos I, ¿no? Solamente es calcular la fuerza en la dirección de I. Entonces se va a dar en la dirección de, va a ser también, te va a dar, va a tener, ¿no? Va a tener un ángulo, o sea, no va a tener que simplificarse. Entonces, ahora el otro caso, tú tienes que calcular simplemente la fuerza en el eje, que va a ser lo mismo, ¿no? El mismo análisis. Solamente va a ser a seno por coseno, entonces, no va a ser el mismo análisis. Pero más o menos similar, ¿no? Entonces, esta integral hay que trabajar, esta integral. ¿Qué sería? Entonces, la integral que tú vas a determinar va a ser de esta forma, ¿no? Sería, ayúdenme, ¿qué sería? La diferencial de la fuerza. disculpe, ingeniero, pero si ya hemos integrado, Uh-huh. si hemos integrado en ese caso, bueno, en este caso no hubiéramos también integrado la parte de lo que es diferencial de la fuerza en X, entonces solo nos quedaría pues fuerza. ¿Cómo?
En el otro lado. Bueno, desde aquí, claro, o sea, ahí está. Hemos sacado simplemente este lado. ¿Ah? Sí, eso lo entiendo. Ujú. Pero dice diferencial de la fuerza en, Ah, bueno, en mira, X. diferencial en La este hemos integral con la sacado. diferencial No, sería. hemos sacado esto, ¿no? Sí. Ah, Acá está. sí, sí, pero o Diferencial sea, seno, cuando seno, se coseno. integra, solo nos quedaría la fuerza en X, ¿no? Diferencial con la integral sería. Nos olvidamos de integrarla en este lado. Mm, ¿Por qué P? ¿Por qué vamos a poner integral? Es que se integra a ambos lados, pues. Ya, el mismo proceso, solamente acá hay que cambiar, ¿no? Nada más, ese casito. No, en realidad eso está bien. Me refiero a este lado. Vamos a la otra hoja, a ver, para no colocar esto. Ahí, en la siguiente, ya, para no colocar esto, para no continuar colocando diferencial de la fuerza en X. Se supone que ya hemos integrado. A ver, vamos a ver. A ver. Rayos, ¿dónde está esta? Esto es en J, ¿no? En J es. Sí, eso es en J. Me refería a esto, ingeniero. Se supone que esta partecita de acá ya no nos tiene que dar así ya. Estas partes. O sí, todavía nos tiene que dar eso así, porque se supone que ya hemos hecho este integral en este lado, pero a este lado se nos olvida integrar. Entonces, si lo integrábamos a este lado, entonces ya solo nos quedaría Ah, sí, la... eso ya, tiene razón. Esta parte no integra, ¿no? Entonces simplemente es esto. Obviamente cuando tú integras, como dices, ya tienes que aplicar la integral acá y acá, ya se va, ¿no? Entonces la Sí, ya fuerza. me estaba confundiendo. Sí, sí, eso tienes. Entonces simplemente la fuerza en el eje Y, ¿no? La constante, la carga por la densidad por pi en la dirección de menos j. Tienes razón, ¿no? En esta parte obviamente que tenía que hacer, ¿no? Es obvio ya, ¿no? Porque si estoy integrando acá, es como una ecuación, tengo que integrar también esta parte, ¿no? No va a haber ningún problema acá. Bueno, sí, eso sí, nos hemos olvidado. Bueno, en esta parte, de repente, vamos a analizar, porque este es en forma gráfica, ¿no? El resultado, no podemos afirmar, ¿no? Porque dice acá una cosa uniforme aislada y una cara destruida, dice, lleva una cara toda destruida sobre una superficie, determina fuerza que ejerce sobre una magnitud ubicada. No dice que está no uniforme, debe ser uniforme. Ya, entonces, acá, solamente para no cansarles, es todo esto, chicos. En vez de multiplicar el seno, entonces acá en este caso lo vamos a tener que multiplicar por el coseno, casito. ¿Sí o no? Entonces, en ¿Por vez qué? del seno, simplemente el coseno nada más. El mismo análisis, ¿ah? Ya, entonces, ya, acuérdate, el mismo análisis acá, ¿no? Entonces, ya, mira, me dicta, ya no sé por qué se ha movido esto. Así debe ser. Ahí está. Ya, entonces, ¿dónde era? Allá, bien. Ya, entonces, la integral, para terminar rápido nomás, la diferencial de la fuerza en el eje Y. Caramba, esto dice acá en el eje X, ¿no? Entonces, sí tiene razón, el eje X. Acá está mal, en el eje menos Y. Ya. En este caso, joven, ayúdeme, ¿qué sería acá? La fuerza, jóvenes, ayúdenme. La diferencial de la fuerza en el eje Y. ¿Qué sería? La constante de la... Ya, acá de frente no vamos a copiar, ¿ya? ¿Qué sería acá? ¿Por qué tanto se ha generado? Se ha copiado varias veces uno. Hay que eliminarla. Ya, Sí, y ahora sí. ahí. Ya, ayúdenme, por favor, chicos, ¿ya? ¿Qué sería acá? Siempre todo está constante, ¿no? La constante K. Díctame, mira, ¿se acuerdan? La Sí, constante la K, constante radio, por la carga. ¿qué sería acá? La constante K
por la carga, por la carga, por la ¿por cuánto? diferencial de Q. La densidad, ¿qué más? La densidad Sobre radio al cuadrado. En cuadrado. vez de, de seno es coseno, ¿no? Sí, Coseno del ángulo. ¿Qué más? a Ya. ver. Por la diferencial, ¿no? Coseno del ángulo. Entonces sería, no, este valor sí va a ser lo mismo. Ah, algo estamos mal hemos hecho, A ver, chicos. diferencial de Y. Entonces, A ver, en el eje Y sería diferencial por está coseno. bien, todo esto, no, no está, lo que tenemos que hacer acá, estoy mareando, no quiero marearles, esto no se cambia, sino este valorcito se cambia. Pero es igual mismo, ¿no? Sería por el coseno del ángulo. Porque R veces es el radio, ¿no? R veces seno del ángulo. Ya, por el radio, ¿cuánto sería entonces? Ayúdeme. Mm, ya. R veces, Mm, R veces, ¿quién? por seno de tita, pero Eh, falta el 2pi. No hay dos pi acá. Ahí está, al costado ¿Y dónde sale? de la densidad. Ah, sí, le sale dos pi, ¿no? Ya, entonces radio. Dos Es veces pi. 2 veces pi por, bueno, en ese caso, diferencial del ángulo por el coseno de tita. Diferencial del ángulo. Ya, claro. Por el coseno de tita por la diferencial de ángulo. ¿Sí o no? Así está, ¿no? Ujú. Ujú. Ya es todo, ¿no? Sí, R veces falta acá, ¿no? R veces el ángulo. Acá R veces, ¿no? qué parte. Ya. Listo. Integramos esta situación, ¿no? Esto con esto, con esto, con esto se va. Eso nada Ah, más sí. sería la diferencial de la fuerza en el eje Y. Simplemente, ¿qué va a hacer acá, chicos? Mira, La K esto va a por ser la la constante K. constante, por la eh, carga. la carga por la densidad por dos veces el valorcito de pi. Entonces, simplemente, ¿qué te va a dar acá? Mira, este no lo vamos a eliminar, este 2 este pi, no lo voy a eliminar, este pi, este 2 simplemente le voy a poner el valorcito de pi. ¿Por qué, profesor? Porque es 2 veces seno por coseno, me va a dar el seno del ángulo doble. Doble. Sí. Listo, ahí está, es todo, ¿no? Y ahora dice, como dice su compañerita, integramos, ¿no? Integramos de una fuerza de una fuerza lo que estamos determinando. Ahí Acá le de falta 0 la a cuánto, a diferencial un valor de pi también, ¿no? diferencial del ángulo. Diferencial de tita. Por la diferencial del ángulo. Entonces simplemente la diferencial del ángulo. Ya, es todo, chicos. Ayúdenme. ¿Qué sería acá? La constante, la carga por la densidad, el valorcito de pi por todo esto. ¿Qué sería? Ayúdenme. Simplemente, ¿qué sería, chicos? Ayúdenme. Seno, No, no, integral de seno, coseno. coseno. coseno de quién? Dos veces tita, evaluado de 0 a pi. Pi. Todo entre 2. Ya, todo entre dos, obviamente, ¿no? Ahí está. Listo, nada. Acá. Muy bien, ayúdenme, chicos. ¿Qué sería acá? La carga, la constante K por la carga, por la densidad, por pi. No, es Es, coseno. es Coseno de coseno 2 veces pi veces pi menos menos coseno Coseno de cero, de 2 de por cero. cero. De de cero. 0, ¿no? ¿Cuántos coseno es pi? Mm, Uno, Sí, 1. Y Ujú. coseno de 0, 1. Entonces, Uno. la fuerza, mira, ojo, mira, simplemente la fuerza, está dando, analíticamente estamos resolviendo. Entonces, la diferencia con la fuerza da simplemente la fuerza en el eje Y es 0. Entonces, simplemente la fuerza en el eje Y es 0. Entonces, analíticamente se está viendo que las fuerzas se están eliminando. Solamente va a haber la fuerza en el eje X. De alguna razón, ¿no? De repente el gráfico no está muy bien. Eso significa. Ya, listo, ¿no? Ya está claro, ¿verdad? ¿Hay ok. dudas? No, supongo.
Seguimos. Ah, y una cosa, ¿qué tendría que tener el gráfico para que la fuerza en el eje Y no nos salga cero? No, 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 es que es simétrico. Mira, ¿por qué dice, en alguna forma tiene que eliminarse, ¿no? De repente esta gráfica no está bien. Por ejemplo, mira, un ratito, por favor. Ya jóvenes, ya eso, ¿qué me estaba? Ah, estamos en acá, ¿no? Mira,
Mira, mira, mira, mira. Si nosotros analizamos, mira, solo en este caso el gráfico, ¿me están escuchando? ¿Me están escuchando? Francisco. Hola, hola. Sí, Sí, ¿no? Ya, mira, en este caso es un posible caso que un eje se va a eliminar. He hecho en este caso, pero este grado lo voy a analizar, mira, lo voy a trazar, más o menos sería este caso. Pero pues eso no se está cumpliendo, de repente van a decir, mira, este caso es así. Ahí, ¿no? Y va a tener un ángulo de inclinación, ya no va a ser este el ángulo de inclinación, esto es tita, lo mismo va a ser, como es simétrico. Eso ocurre en los cuerpos simétricos, ¿no? Entonces, si yo veo acá, entonces simplemente va a ser la diferencial, allá mira, si esto es el ángulo tita también, jóvenes, esto va a ser también el mismo ángulo de tita, ¿no? Entonces, esto va a ser el mismo ángulo de tita, entonces esta fuerza yo lo puedo descomponer de hasta acá también, con rojito lo voy a hacer, ¿no? Desde este punto, solamente eso ocurre en cuerpos simétricos. Entonces simplemente sería la diferencial de la fuerza del seno, ¿no? Del seno del ángulo. Entonces, uno está yendo para la derecha y uno está yendo a la izquierda. En este caso se está yendo cero, se hace. Y solamente se va a analizar el coseno del ángulo. ¿Sí o no? Coseno. Entonces, por caso de repente este gráfico no está bien ubicado, entonces las coordenadas no estará bien ubicado. Entonces, de repente no son las coordenadas así, entonces hay que moverlo. Entonces, por eso me sale, pero un solo eje se está eliminando. Por eso estos cuerpos simétricos también se eliminan. Por ejemplo, lo mismo también ocurre, digamos que tengo en una recta, ¿no? Digamos, una barra. Yo quiero calcular el punto medio, ¿no? Y justamente en el centro está, ¿no? En el centro está la barra, ¿no? Entonces, en el centro está la barra, acá más o menos. Entonces, yo puedo calcular el análisis del campo eléctrico y lo que tú quieras en este punto a este punto, ¿no? Mira, si tú das cuenta, va a ir a este punto, así. Y lo mismo analizo acá, mira, entonces, y se va a ir acá. Y si nosotros descomponemos esta fuerza, es un cuerpo simétrico, ¿ah? Esta fuerza se va a descomponer en este cuerpo, en este sentido, y también va a ir para arriba. Esta fuerza lo voy a poner con negrito, va a ir para arriba, profesor, también, entonces, pero también se va a descomponer en el eje X, ¿no? A esos son cuerpos simétricos, ¿no? Listo. Caramba. Ahí está. Pero con la condición de quién, de que estos son iguales, se simplifica, entonces solamente prevalece uno. ¿Por qué? Porque justamente en el punto medio te está pidiendo. Entonces, por alguna razón, las matemáticas nunca fallan, jóvenes. Es perfecto. El cálculo solamente, de repente nos podemos confundir en analizar, resolver. Ahí sí podemos fallar, pero el cálculo, la matemática es exacta. Y por eso justamente se elimina uno, solamente te va a dar en el eje X, en este caso, ¿no? Por eso me sale la integral. Mira, una integral me sale cero, ¿sí o no? ¿Dónde hemos sacado? ¿Hemos sacado o no? Ah, hemos sacado, mira, cero. Cumple, mira, ahí está, ¿no? Hemos resuelto, ¿no? Y sale cero la fuerza. Entonces la fuerza eléctrica en uno de ellos es cero. Pero en el otro no, el otro sale, ya sale, ¿cómo se llama? ¿Dónde está eso? Diferente de cero. ¿Hemos resuelto o no? O lo he borrado. Aquí está, ingeniero, solo que aquí se ha equivocado. En esta parte debería de decir, no, no, en la otra lado. Ah, acá está, acá Aquí, está, acá está. pero esto es X, así. Ah, es X, ¿no? Ah, ya, acá, acá. Gracias por, ya, exacto, ¿no? Este es X, ¿ya? Entonces, eso ocurre, jóvenes. Es lo que está ocurriendo en el eje X, ¿no? Acá está. Las coordenadas, va a haber la dirección de X, pero en la dirección de Y están siendo cero. Entonces, la coordenada de repente se va a mover, ¿no? Ya se va a mover. Ya, ya, chicos. Preguntas hasta acá. Muy bien, está bien que pregunten, ¿no? Para aclarar todas sus dudas siempre es bueno. ¿Dudas, jóvenes? No, ahora sí hagamos los ejercicios similares al examen. Señorita. No me ¿Qué hagan cosa reír, ¿ah, que chicos? pasó eso nomás y después algo similar y perfecto para no desaprobar? Tengo que buscar estrategias, ingeniero. Ya, ya vamos acá entonces. Ya, acá. Ya, algunos estaba preparando, no sé, ejercicios por acá. ¿Dónde está?
Eso no es. Acá. No, eso no es. Ya vamos a hacer más ejercicio, ¿no? Por ejemplo, mira, dice, vamos a tener que calcular, ¿no? Dice acá, mira, estos son ejercicios justamente de mecánica de, la ley de Gauss, ¿no? Full ley de Gauss. Vamos a hacer los demás ejercicios. Mañana hacemos potencial eléctrico, ¿no? Para que no hay ejercicios de la ley de Gauss, ¿no? Ya, ejercicio de la ley de Gauss, ¿no? Eso va a ser. ¿Sí o no? Ya está, ya. Muy bien, ustedes van a resolver esto, ¿ya? Ya. ¿Cómo hacemos la primera? ¿Qué me dice? Vamos a hacer más ejercicio, no se preocupen, ¿no? Porque si no, no vamos a poder saber. ¿Qué dice? Encuentre, vamos a hacer acá, la primera unidad. Ya, dice acá, encuentra el flujo a través del área rectangular de 3 centímetros por 5 por 2 centímetros, entre dos placas, ¿no es cierto? Entre dos placas. El flujo te está pidiendo, ¿no? Ah, ya dice placas paralelas. Sobre un campo eléctrico, dice de 30 newtons ohms. Para las siguientes orientaciones, ¿no? Bueno, áreas con placas paralelas, dice. Áreas con placas paralelas, ¿no? Dice, perpendiculares las placas, ¿no? Perpendicular a las placas. Dice, ¿qué más? La normal, mira, la normal del área hace un ángulo de 30 grados con la dirección del campo eléctrico. Ah, ya. Solamente dando esto, ¿no? Entonces, ¿qué me está pidiendo calcular el flujo? Ya díganme ustedes, ¿cómo se calcula el flujo, jóvenes? Voy a llamar lista. ¿Cómo se calcula el flujo? El flujo eléctrico es Ujú. igual a... ¿Dónde rayos está esa fundamental? A ver, al campo eléctrico por La integral, ¿no es cierto? Del campo eléctrico. sí, por Ujú. el diferencial del área. Sí, el campo eléctrico por la diferencial del área, ¿no? Creo que le he puesto A, le ha puesto, ¿no? O no sé, lo mismo debe ser. Sí, que tiene que ser perpendicular al... Exacto, tiene que ser perpendicular, dice, ¿no? Dice acá, ¿no? Entonces, mira, vamos a ver, ¿qué me dice acá? Encuentre el flujo a través del área, el área. Entonces, el área me está dando ya, ¿no? Entonces, yo puedo decir que el área, pues ahora acá, el área simplemente, ¿qué? No, el área, no, más, módulo del área. ¿Qué es el área, jóvenes? Es un rectángulo, ¿no? Como un rectángulo. ¿Qué sería? La base por la altura. Sería 0,03 por 0,02 metros cuadrados. Ya tengo el área, ¿no? Es todo. Listo, ma. Entonces, tú sabes cómo es el flujo eléctrico. Dice acá, dice, mira acá. Dice el flujo eléctrico a través de unas placas. Encuentre el flujo eléctrico a través de áreas rectangulares, ¿no? Entre dos placas. Muy bien. Paralelas, donde hay un campo eléctrico de 30 unidades. Paralelas. Para las siguientes orientaciones. Placas paralelas. Entonces, ¿qué significa? Una placa va a ser paralela a otra. Entonces, significa, es como decir, yo tengo de esta forma, a ver. Dos palitos. Ya digamos que tengo una placa así, ¿no? Entonces, la placa está yendo así. Entonces, el campo eléctrico, jóvenes, que va a ir de esta forma, va así de esta forma, así. Así más o menos es. Entonces, el campo eléctrico, son placas paralelas, ¿ah? Entonces, el campo eléctrico lo vamos a dibujar que está yendo en forma perpendicular. Ahí tenés placas, en esa dirección. Digamos, así está yendo.
a ver, más didáctico, ¿cómo lo hacemos? Ya, ya, empezamos de acá, ya. Entonces, de acá, así está yendo las placas, jóvenes. Digo, el campo magnético, digo, el campo eléctrico, no magnético todavía. Está yendo en ese sentido. ¿Ahí? ¿Sí o no? Así está viajando. Y cada uno es el campo, así está yendo. Obviamente va del más al menos, ¿no? Es el campo eléctrico. Entonces, dentro del campo eléctrico va a haber un campo, hay una diferencia de potencia. Uno debe ser carga positivo, son positivos, y otro debe ser de cargas negativas, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque tú sabes, las cargas de positivos van al negativo, entonces las cargas negativas. ¿Dónde ¿No? está el área? Esas placas tienen dos. Esta es el área de las placas, ¿no? Es el área de las placas, ¿no? Entonces, este es el área de las placas. Simplemente sería 6 por 10 a Ya, la claro, claro. menos 4 metros cuadrados, ¿no? Es el área de las placas. Ya, entonces, si tú sabes, obviamente que está entrando en forma perpendicular, ¿no? Está entrando en forma perpendicular el campo eléctrico. Todo es el campo eléctrico que está transfiriéndose en cada uno de ellos. Entonces, simplemente está entrando en forma perpendicular, ¿no? No hay problema, ¿sí o no? Como está entrando en forma perpendicular, entonces ya. ¿Qué hago acá? Mira, el flujo, tú sabes, el flujo, profesor, caramba, es bonito que el flujo es simplemente la integral. La integral, obviamente que si yo me doy en el sistema, supongo que está en el sistema en la dirección de x, ¿no? Debe ser así, digamos, más x, esto así debe ser, este es y, este es z, y este es x, ¿no? Así más o menos me dice. Está ahí en la dirección de x. Entonces, ¿qué sería acá? El campo eléctrico, mira, tú dale, el campo eléctrico es igual, vectora, es igual al campo eléctrico, pero en la dirección de quién? Está yendo en J, ¿no? Nada más. Obviamente que J, este es mira, su ortogonal, su normal va a ser este vector. Su normal va a ser este vector, ¿no? Y la normal, obviamente, desde el punto, la normal de cualquier punto, es la normal del vector. Y la normal, si tú te das cuenta, es el vector normal, ¿no? Es el vector normal. Y justamente está yendo en J, ¿no? Ya está. Entonces simplemente reemplacemos, ¿no? Entonces digo acá, ¿el campo eléctrico qué es? Simplemente el campo eléctrico en la dirección de J. ¿El área qué es? Simplemente el área simplemente va a ser el área en la dirección que sería, obviamente tú sabes que la diferencial, la diferencial del área, tú lo puedes poner, jóvenes, la normal por la diferencial del área, hemos hablado, ¿no? Entonces simplemente la normal por la diferencial del área. Nada más, ¿no? Como es un área regular, no hay problema, ¿no? Entonces, ahora digo acá, la integral del campo eléctrico en la dirección de J, y tú sabes que la normal de esta área está en J, ¿no? Por la diferencial del área. J por J es 1, ¿sí o no? Entonces simplemente sería la integral por área por la diferencial del área, ¿no? Entonces, como es una figura regular, nada más se van. Tú sabes, es lo mismo, es una figura regular. Simplemente te va a dar el área, el campo eléctrico por el área, ¿no? El campo eléctrico, ¿cuánto va a ser? Acá sería 30 newton, ¿no? 30 newton sobre metros, nada, ¿no? Sobre conos, perdón. Por, ¿cómo es el área? Simplemente 6 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, ¿no? Entonces te va a dar acá. Entonces simplemente, ¿cuánto sería acá? 3, acá sería, el área sería 18. 18 acá, o si no, 1.8. 1.8 por 10 a la menos 2, ¿qué? Newton, metro cuadrado, no, Newton, metro cuadrado sobre con, ¿no? Eso se va a dar la densidad. Eso sería la densidad del flujo, jóvenes. Ya, ahora, en este caso, cuando me dice que, ojito, casito vamos a ver. Mira, para no aburrir tanto, ¿no? Dice acá,
dice placas perpendiculares, dice, perpendiculares a las placas, dice. No, está mal esto, dice. Mira, paralelo a las placas, chicos, está mal. Esto es la pregunta número B. Vémoslo bien. Dice acá, mira, ojito, mira, por favor, ayúdeme. Dice, dos placas, donde hay un campo eléctrico que vale tanto, con las siguientes orientaciones. Del A, paralelo a las placas. Entonces, para este campo, para A, ¿qué significa? Paralelo a los campos, si yo voy a tener este campo, entonces el campo eléctrico, ojito, lo voy a dibujar con este, a ver, con este colorcito ya, para que después lo voy a borrar. Ya. Con este color, mira, va a ser paralelo a las placas, así más o menos, mira. ¿Qué significa? Que no va para, no, es cero. Cero, porque Cero, entonces para el A es, chicos, cero, mira, se van a dar cuenta. Entonces, para el valorcito de A es cero. Entonces, el flujo para el A, entonces acá, para A, el flujo, como son placas paralelas, es cero el flujo. Y para B ya lo tenemos. ¿Cuánto es el B? Acá lo tenemos, ¿vale? El flujo es justamente, es igual a 1.8 por 10 a la menos 2, ¿quién? Newton metro cuadrado por cómodo. Ahora me está diciendo en la C, dice, mira, en la C, la normal hace un ángulo de 30 grados. Tú sabes cuando la normal hace un ángulo de 30 grados, simplemente, ¿qué es la C, chicos? Simplemente el flujo, ya directamente lo voy a hacer, ¿ya? Entonces, simplemente, ¿qué sería? El campo eléctrico por el área por el coseno de ¿cuánto? De 30 grados. de Nada más. 30 grados, sí. Entonces, reemplaza, ¿no? ¿Qué es el campo? Ya, pone 30. ¿Qué es el área? El área es igual a 6 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto es coseno de 30, profesor? Acá, simplemente raíz de 3, todo sobre 2, ¿no? Ya está. ¿Cuánto es? Multiplíquenlo. ¿Cuánto me salen? Chicos, a ver, sáquenlo, díctenme. 30 por 6 por 10 a la menos 4 por raíz de 30 por 3, ¿no? Entonces, simplemente 90 por la raíz de 3, ¿no? Raíz de 3. ¿Entre cuánto? Entre 1000, ¿no? Me salió Entre 10.000. 0,015. Ya, entonces, obviamente es el flujo va a ser 0.015, ¿no? 0,15. Ya, 58, ¿no? Sí. Ya. Redondeando te va a dar la pregunta, mira, la clave, obviamente que lo va a redondear, dice acá, ¿no? Entonces sería, ahí está, 0.016, ¿no? ¿Qué unidades? Tú sabes, ¿no? 16, sí, 16. Newton, metro cuadrado. Tope esta letra, ¿qué pasa? Newton, metro cuadrado, todo sobre cómo, ¿no? Ahí está. Eso sería, ¿no? ¿Te dan cuenta, no? En este caso es paralelo. Tú sabes, cuando son paralelos, ¿qué hemos dicho? Es como decir, ya te voy a explicar, ¿ya cuánto? Ya hemos hablado, ¿sí o no? Si yo tengo un campo eléctrico, la dirección es 0. Es 0, tú sabes ya, entonces ya no hay que hacer nada. Al ojo hay que resolver eso. Ya, el otro dice acá. Una carga puntual Q se encuentra a una distancia de D medios sobre el centro de un cuadrado del lado D, dice acá. ¿Cuál es la magnitud del flujo eléctrico a través del cuadrado, Chapino? ¿Cuál es la magnitud? Tú sabes, chicos, mira, para poder calcular esto, entonces, aplicas, tú ya sabes, ¿no? Simplemente una carga. Ahí está, mira, vamos a ver. Tienen que entender ustedes. Dice tigres en el campo eléctrico, ¿sí o no? Pero me están entendiendo, ¿verdad? Ya. Eso creo. Vamos por ahí. Ya, dice, dice una carga de Q sub 0. Dice, se encuentra una distancia D, dice.
sobre el centro del cuadrado de, es un cuadrado, ni siquiera es un cubo, ¿ah? Un cuadrado de, dice acá. ¿Cuál es la magnitud del flujo eléctrico? Ah, ya, entonces fácil, ¿sí o no? Nos dibujamos. Esto para mí, profesor, es mi cuadradito. Para acá, chispas, es mi cuadrado. ¿Sí o no? Ya está mi cuadrado. Pero es en el punto medio, ¿no? Entonces debe estar más o menos a esta distancia, más o menos. Ya, bueno, No, es que aquí dice sobre el centro de un cuadrado del lado D, y aquí del dice se lado D. encuentra una Entonces dice, distancia de se D encuentra medio. una distancia de D medios. ¿Me entiendes? O sea, el campo eléctrico se encuentra a una distancia de D medio al cuadrado. ¿Sí? Dice una Ok. carga puntual Q, se encuentra a una distancia de D medios sobre, dice, sobre el centro del cuadrado, ¿no? Ya, sí, sí, sí. De lado D, o sea, tiene el cuadrado lado D, ¿no? Entonces, Entonces simplemente está en el centro. D, de su zapato de Está en Goofy es el eso. centro. D. Está exactamente en el centro. Entonces, más o menos va a estar el gráfico por acá, por el centro, ¿no? Una distancia de quién? Del cuadrado, ¿ah? Acá se la carguita. Del cuadrado, una distancia de cuánto. Si siquiera lo pasamos acá, acá por acá, De medio. una distancia de D medios, ¿no? Ambos para cada lado. Ujú. Quisiera sacar calcular, ¿no? Entonces, este señor está a una distancia de cuánto? De D medios. De medios. Nada más, ¿no? Obviamente en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, tú dime, ¿cuál es el flujo? ¿Cuántas veces hemos hablado? ¿Cuál es el flujo, jóvenes? El flujo simplemente va a ser igual a ¿quién? A Al la campo, integral del campo campo eléctrico eléctrico por la diferencial del área, ¿no? Así mejor, ¿no? del área. Ojo, el campo eléctrico que está generando esta carga es una carga puntual nada más, entonces, profito, lo sacamos, ¿no? El campo eléctrico, esta carga, ¿cómo sería? Siempre la constante por la carga sobre la distancia. La distancia a este punto al cuadrado, ¿cuánto dice que es? ¿D medios o no? De Ah, medio, sí. entonces D medios, todo elevado al Cuadrado. cuadradito. En la dirección, vamos a darle en la dirección de D, ¿no? En la dirección, porque está, todos creo que es, como es radial, va a ir en todas las direcciones. Entonces, en la dirección de D le voy a poner, ¿ya? Así, vector unitario. ¿Ya? Listo, en la dirección de D. ¿Sí o no? Entonces, operando, ¿cuánto se va a hacer acá? Al cuadrado sería simplemente 4 veces la constante K por Q sobre distancia al cuadrado, ¿no? En la dirección, profesor, ¿de quién? De D. ¿Está bien o no? ¿Está bien o no? Ya tengo el campo eléctrico, ¿ah? Entonces hay que calcular el área. Entonces el área, obviamente que la diferencial, como es un cuadrado, simplemente digo que la diferencial del área, bonito, no me gusta esta de, la diferencial del área, ¿qué es, jóvenes? Es la normal, ¿sí o no? La normal por la diferencial del área. Sí. Entonces simplemente reemplacemos, ¿no? Entonces digo acá, pero antes ya digo, el área ¿qué es? El área de un cuadrado ¿qué es? D al cuadrado, no hay problema, ¿no? Entonces el flujo, profesor, acá que vamos a calcular es la integral. ¿Cuánto vale? Vale, profesor, la constante 4 veces K por la carga sobre la distancia al cuadrado en la dirección de D, ¿no? Ahí está. Lo mismo también, esto debe ser perpendicular, entonces yo puedo decir acá que este es igual, esto va a ser en la misma dirección de D, va a ir por la diferencial del área. ¿Por qué va a ir en la misma dirección? Porque este es radial, va a ir en todas las direcciones, ¿no? Es una carga puntual. Entonces simplemente sería la dirección en la dirección de D por la diferencial del área. Tú sabes que esto ¿cuánto vale? 1. ¿Sí o no? 1 vale. Entonces simplemente este valorcito sería acá. Entonces el flujo, profesor, es igual a ¿cuánto? Ayúdeme. Entonces, ¿cómo es este? Ya digo, ¿cómo es este valorcito? Es lo mismo. Es un cuadrado, no es una figura, digamos, irregular. Simplemente la integral con la diferencial se va, ¿no? Entonces vamos a tener ¿quién? 4 veces la constante K por la carga sobre la distancia al cuadrado por A nada más, ¿no? ¿Sí o no? Ya está, ya, listo. Pero, ¿qué es el área, chicos?
el área de un cuadrado, ¿qué es? ¿Quién me dice? Base por altura. Es L al cuadrado nomás, pues, ¿no? El lado al Lado cuadrado. al cuadrado, entonces en mi caso D al cuadrado, ¿sí o no? No hay más que decir. Entonces Sí. simplemente 4 veces. La constante, ¿cuánto vale la K? Vale 1 sobre 4 veces pi por la permisibilidad en el vacío, por la carga Sí. sobre la distancia al cuadrado. ¿Y cuánto vale el área de cuadrado? Sino D al cuadrado. Entonces, ¿quiénes se van? Se van los Ds, ¿no? Ya está ya. Entonces, profito, el flujo que está ejerciendo, ¿qué sería? Ah, todavía falta, profito. ¿Quiénes se van? Te van los 4, ¿no? Los cuatro, ¿no? Entonces simplemente te va a dar ¿quién? La carga sobre pi por la permisibilidad en el vacío. Es todo. Entonces con eso vas a cargar el flujo, chicos. ¿Entiendes? Si el flujo, por ejemplo, me dice, ¿cuánto es el flujo? Tendríamos que saber cuánto es la carguita de esto, ¿no? ¿Cuánto? ¿No? Como no tenemos la carga, no sabemos, no podemos determinar. Entonces, eso va a ser el flujo de ese punto. ¿Usted entiende? ¿Se entiende? Sí. Entonces, esta carga, tú sabes, es siempre para todo. Tengo que calcular el campo eléctrico que está generando esta carga. Entonces, ya puedo calcular el flujo, ¿no? Entonces, si yo quiero, entonces, si yo tuviera el flujo, puedo reemplazar. Si yo tengo el flujo, puedo reemplazar la carga, ¿no? O viceversa, ¿no? Entonces, acá también, si tú quisieras acá, puedes calcular la carga, simplemente sería el flujo por pi por la permisibilidad en el vacío. Entonces, basta que tengas un solo dato, puedes determinar los dos, ¿no? Porque tienes una ecuación y tienes dos variables, no se va a poder. Pero obviamente te está dando en función de ese valor. Preguntas, voy a llamar a asistencia, ¿ya? Antes que se me vaya. Pero esa es la magnitud del flujo eléctrico. Este es el flujo eléctrico. Pero nos pide la magnitud, entonces. Sí. La magnitud es lo mismo, el tamaño. O sea, la magnitud, acá ya no hay en forma vectorial. La magnitud, ¿qué significa? O sea, ya su norma no tiene dirección. El flujo no tiene dirección, es un número. Es un valor numérico, en sus palabras. Okay. ¿Ya? No te hizo otra cosa. Ya. Atención a la lista, por favor, atención. Juan Carlos Saya, Quispe. Juan Carlos no vino, ya. Ayamamani, Quispe, Flor. Creo que tiene problemas con su audio el Ya, listo, compañero lo supongo. Juan Carlos. Ya. Calizaya, Balcona. Buenas tardes, ingeniero, acá presente. Buenas tardes. Ya, listo. Calcina, Laime. Ingeniero, no está compartiendo lo del solo está llamando a lista. Sí, usted está anotando. ¿Cómo dices? Un ratito, por favor. No vemos la lista en la pantalla. ¿Quieren ver? Sí. Y ahí está la lista ya. ¿Está bien? Sí, perfecto. Ya, muy bien. A ver, Carrizales. Es que no quiero grabar. Presente, ingeniero. Ya. Cari Gómez. Presente, ingeniero. Ya. Cuaquira Hualpa. Yo estoy presente. Ya, señorita. Y la saca Paxi. Presente, ingeniero. Ya. Mamani Martínez. Mamani Martínez. Ya, dice por el chat. Presente. Estoy presente, ingeniero. Presente, ¿no? Ya, listo. Okay. Paca Mamani. Miriam. No vino. Paye Larico. Presente, ingeniero. Okay, ingeniero, joven. disculpe, Miriam sí está, solo que creo que tiene problemas. Hoy día en realidad hemos asistido todos, pero esa compañera siempre tiene problemas con su audio. Ya, sí, ya te entendí. Roque Laura. Presente, ingeniero. Ya. Zuka Mamani. Presente, ingeniero. Ya, Dante, esa voz conocida, ese muchacho. Tipula Yankee.
Presente, ingeniero. Ya, joven, Daisy. Presente, ingeniero. Ya, muy bien, listo. Pero, mi Ya, amor, listo. Creo que no hay más, ¿no? No, todos estamos presentes. Ok. Ya, eso sería, ¿no? Entonces, la magnitud, ¿no? Está pidiendo el flujo, nada más. Ya, el valorcito de esto, ¿cómo sería? Sí, ingeniero, cópielo al otro lado, que no se ven, son letras muy pequeñas. Ya, ya. Ahí, caramba, caramba. Uno más. Ya, ¿cómo hago esto? Dice una pirámide de base, una base, dice una pirámide de base horizontal cuadrada, dice, ¿no? Ahí me dice, de lado 6 metros, ¿no? Dice acá, a una altura de 4 metros. Está colocada, dice, está colocada en un campo eléctrico vertical. Ah, vertical. Ah, ya, claro, vertical. Determine el flujo a través de la base de la pirámide, dice. Ve, el flujo eléctrico total que pasa a través de las 4 superficies, me está diciendo acá. Bueno, dice inclinación de las pirámides. Ya, muy bien. Lo que primero que vamos a hacer es dibujarnos, ¿no? La pirámide, ¿no? Entonces, la pirámide más o menos tiene esta forma. Es un cuadrado. No es muy chiquito la gráfica. Muy grande. ¿Y más grande quieres? Sí, grande, de acuerdo al cliente. Ya, este es más o menos la pirámide, ¿no? ¿Cómo la pirámide va por acá, no? Ahí. Sí. Chispas, parece que no, está mal este gráfico. No coincide. Sí está bien, pero hay que conectarlo con la esquina. Ahí está, ¿no? Sí. Y ahí está. Bueno, eso me dice que es la pirámide, ¿no? Justamente, en este caso, el campo eléctrico que está, este es en la base horizontal, ¿no? En el eje que está. Entonces acá va a tener, dice acá, el flujo eléctrico que pasa a través, dice que está yendo en la dirección, dice acá, mira, determina el flujo eléctrico a través de la base de la pirámide. Dice acá, a ver un ratito, a ver, una pirámide horizontal va de cuadrado, es cuadrado, ¿no? De lado, 6 metros, ¿no? Con una altura de, ¿cuánto me dice la alturita? Y acá tengo que usar la altura de 4 metros. Está colocada en un campo eléctrico vertical, ¿no? Entonces, es positivo, debe ser vertical. Entonces, el campo eléctrico que va a pasar por este sistema, ¿qué va a hacer, chicos? ¿De qué forma va a ir? Entonces, obviamente va a ir, supongamos que va a ir De abajo hacia arriba. de abajo hacia arriba, ¿no? Así se va a ir el campo eléctrico. O sea, así va a ir el campo eléctrico. Entonces va a ir así al campo eléctrico. Entonces, si tú te das cuenta, el campo eléctrico que puede ser que salga de este lado, ¿no? Así más o menos, ¿no? Sí, por los 4 lados. Por los 4 lados, ¿no? Pero ojo, vamos a tener que darnos cuenta, ¿no? Así. Ya, entonces simplemente me está dando, ¿no? De repente este lado faltaba. Le pongo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Este es el campo eléctrico, ¿no? Nada más. ¿No? Y está saliendo. Ya dime tú, ¿cuál es el campo, jóvenes? Dime. ¿Cuál es el flujo del campo? Chicos. El flujo es pues la integral del campo eléctrico por la Diferencial del diferencia área. del área. Ya, muy bien. El campo eléctrico es la íntegra del campo eléctrico por la diferencial del área, ¿no? Muy bien. Tú sabes que el campo eléctrico tiene que tener su dirección, simplemente es el campo eléctrico
en la dirección de J, porque siendo para arriba, ¿no? Ahora, la diferencial del área tiene que ser la normal, tú sabes, por la diferencial del área. Entonces, pero me está dando la normal. Creo que la normal, si nos damos cuenta, va a ser esta forma. Le estoy pasando acá la normal. La normal entonces va a ir en este sentido, ¿no? De acá, sí. Esta es la normal. Entonces, es la normal de la pirámide. Entonces, esto todo para mí es el campo eléctrico, ¿sí o no? Es el campo eléctrico, de que está atravesando, ¿no? Entonces, ¿qué me dice acá? Entonces, simplemente la normal por la diferencial. Entonces, reemplacemos, ¿no? Nada más, reemplacemos y ya me va a salir la diferencial del área. Ya, entonces, dime, ayúdenme, jóvenes. Phi es igual a ¿cuánto? Es igual a... La integral de qué? Del campo eléctrico E en la dirección de J por la normal. Y tú sabes, la normal va en la dirección de J también, ¿no? Sería en J por la diferencial del área nada más. ¿Y tú sabes cuánto vale todo esto? Vale 1, porque J por J es 1 nada más, ¿no? Entonces, este valorcito ya salió. Entonces, ¿qué sería acá? Ayúdenme, ¿qué jóvenes? Integral del campo eléctrico por la integral. Como es constante el campo, lo saco fueron la integral por el área, ¿no? Entonces, simplemente se va la integral con el área por la diferencial del área. Debe quedar solo campo eléctrico por el área. Entonces ya me va a dar, ¿no? Entonces simplemente te va a dar esto. Entonces simplemente el campo eléctrico que tú estás buscando es el campo eléctrico, el flujo, perdón, por el área, ¿no? Muy bien. ¿Cuánto es el campo? 52. 2 newton cómodo. Por el área, ¿cuánto es? 36 metros Ya, cuadrados. como es un cuadrado, simplemente 36 metros cuadrados, ¿no? Entonces eso va a ser. Ahora, listo. ¿Cuánto sale eso? Multipliquen, me va a salir el flujo, ¿sí o no? Flujo a través de un área. Ya, listo, chicos. Hasta acá quedamos entonces. Calculan lo demás, por favor, jóvenes. Sale 1872 newton. 1872. Listo. ¿Qué es? Newton, metro Newton. cuadrado por con. Listo. Esto es el flujo. Listo. Ya, jóvenes, hasta acá quedamos. Para la siguiente, ya, para mañana vamos a continuar.